Buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Dante, ¿cómo estás? Contento, Carlos, contento de regreso. Tiene un rato que no estábamos por acá, entonces la verdad es que bastante emocionado. Muy bien, yo también, fíjate que fueron como 2, 3 semanas que estuvimos Como un tres poco semanas. ausentes. Así es, Digo, así es. estuvimos ahí, ya después les contaremos, hemos estado trabajando ahí, construyendo la panadería, ¿no? La panadería, digamos que el pan ya lo teníamos, nos faltaba la panadería para seguir o echar a andar este proyecto. Digo, ya más adelante les comentaremos. Igual, contento de estar por acá para compartir con ustedes pues temas importantes y relevantes, considero, desde el punto de vista personal, individual, y que tiene un impacto principalmente en nuestro mundo profesional laboral, ¿no? Y el día de hoy antes traemos un tema, considero sumamente importante, que no es nuevo, fíjate, estarás de acuerdo conmigo, pues está de Totalmente. moda desde hace 10 años, ¿no? Hablar de liderazgo, ¿sí? Hablar de Así es. liderazgo está de moda desde hace 10 años y Así seguirá es. de moda. Sin embargo, hoy le queremos agregar un tinte y que es real, o sea, algo real y que incluso lo hemos vivido nosotros, ahorita estaremos ya ampliando un poco, que es cómo el liderazgo, o sea, el verdadero liderazgo, y vamos a hablar de lo que realmente es un líder o lo que debería de ser un líder, cómo está impactando en las empresas desde el punto de vista financiero, ¿no? O cómo impacta en la rentabilidad directamente cuando un liderazgo no está, digamos, alineado desde el concepto, la cuestión, claro, cultural y por supuesto, la cuestión humana, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestro tema es liderazgo con impacto en tus resultados, ¿no? El liderazgo, cómo impacta en la rentabilidad de la empresa. Y para esto, digo, ya Dante ya se la saben, vamos a empezar con nuestras preguntas, ¿no? Venga, Carlos. Alguna vez, y a lo mejor aquí más que preguntas de estas de coacheo, es como me gustaría, ¿no? Manejarlo un poco como el famoso storytelling, ¿no? Las historias que contamos, que nos han sucedido, porque creo que es importante también hablar en primera persona de cuestiones reales, ¿no? No casos literarios o no casos de librito, ¿no? No, hablar de lo que hemos vivido, ¿no? Porque creo que ambos hemos estado en diferentes sectores, diferentes empresas, con liderazgos diferentes, ¿no? A lo mejor ni Así siquiera es es. decir bueno o malo, simplemente son diferentes, que hoy lo vemos de una manera distinta. Me gustaría ahí preguntarte, ¿cuál consideras o cuál ha sido tu experiencia donde hoy con este concepto que tenemos ya de liderazgo y con el concepto que tenemos también como consultores del impacto directo que tiene en la rentabilidad y cómo afecta directamente los resultados del negocio? ¿Cuál consideras que es la historia más macabra que has tenido Ay, liderazgo, donde puedes decir, más allá del chisme, ¿no? De enterarnos, donde sí visualizas hoy, insisto, con este nuevo concepto, o bueno, con este concepto que tenemos, de donde dices, mira, yo tuve un líder así, o el liderazgo que tenía en esta empresa, hoy sé y entiendo que impactó directamente la rentabilidad, ya sea del equipo o de la empresa. ¿Cuál ha sido como ese caso, ¿no? O esa situación? Vamos a omitir nombres para que nadie se sienta por ahí atacado, ofendido. de empresa, para no darles marketing con nuestros millones de usuarios. Entonces, ¿cuál consideras? ¿Cuál consideras que haya sido tu situación? Híjole, pues mira, sí, evidentemente creo que todos podemos hablar de historias bonitas, historias macabras, espeluznantes. Y creo que incluso, Carlos, tal vez antes de contarte mi historia, creo que esto también puede ser, incluso podemos verlo, tal vez desde la escuela, ¿no? Tal vez desde la escuela, o sea, cualquier organización, cualquier estructura donde haya gente, es susceptible a ver esta dinámica del líder, ¿no? Entonces creo que en temas positivos podemos tener algunos temas de líderes, y específicamente en este tema de este líder macabro, sí, déjame comentarte, y voy a hablar un poco incluso pensando tal vez en esas características de acuerdo a ciertas filosofías, a ciertas metodologías, perdón. ¿Cuáles son esas características de este líder que a lo mejor no lo llamemos ni bueno ni malo, pero tal vez un líder que sus características no están empatando con las necesidades que tiene la organización y que está generando tal vez un impacto contrario en el equipo a aquel que quiere? Sí, déjame decirte, era un equipo
en donde este líder tenía características, lo primero que me viene a la mente era, a ver, yo aquí soy el que sabe, todos los demás no saben, por no decir la palabra que todos sabemos ahí, que no debe de decirse, pero yo soy el bueno. Ustedes ejecuten, no pienses, nada más haz lo que yo te estoy diciendo. Era un líder que el sector tenía mucho que ver a lo mejor con estas acciones rápidas, decisiones rápidas. Sin embargo, el equipo específicamente que él lideraba no era un equipo que necesitara como este comando, ¿no? De, a ver, hazlo, no preguntes como en el ejército, no preguntes y ejecuta. Era un equipo que teníamos otras características y pues obviamente esa forma de ser, esos gritos, incluso déjame decirlo, esas groserías generaban pues sí una fricción, un malestar, una sensación, yo creo que son cosas, no sé, estarás de acuerdo que tal vez en esos momentos o hay algunas situaciones en el que una orden, un grito funciona, pero establecido durante el tiempo y siempre los gritos, comienza a generar un desgaste, un malestar en el equipo. Entonces, pues obviamente ya teníamos todos por ahí ciertas, bueno, no voy a hablar todos, ¿no? Como dicen, no voy a generalizar, voy a hablar de mi perspectiva, pero sí un malestar acerca de esto de no había opción de decir, de opinar, era a lo mejor los esfuerzos que hacía yo para poder proponer algunas cosas no eran vistos de la mejor manera. Y pues yo creo que resalto sobre todo esta característica del maltrato. Sí creo que puede llegar a ser un maltrato en cuanto a faltas de respeto, porque yo creo que eso, Carlos, tiene mucho que ver. Puede ser duro o puede haber líderes duros, me ha tocado líderes duros que en su momento pues se requiere, ¿no? Se requiere esa dureza y no hay duda, no hay cuestión, la línea es esta, pero creo que la falta de respeto es otra cosa. O sea, siempre que puede ser duro, pero sin faltarle el respeto a la gente, creo que eso es muy importante. Entonces yo lo diría ahí, esta historia macabra era sobre de falta de respeto y falta de respeto a todo el mundo, ¿no? Entonces era groserías y, híjole, ya no sabía uno por dónde esconderse cuando empezaba a gritar por ahí el jefe, ¿eh? Porque no considero que fuera como, en esos momentos como líder. Totalmente. Pues esa es mi historia. Creo que, digo, ahorita un poco recapitulando, lo dijiste bien, ¿no? Digo, a ver, de manera general, creo que todos conocemos, ¿no? Los tipos de liderazgo que existen o existían, ¿no? Antes de la era moderna, por nombrar algunos, el autocrático, ¿no? El burocrático, el delegativo, el transaccional. Y con el tiempo, o en la era moderna, pues han ido evolucionando o disque evolucionando, ¿no? Cuando digo disque evolucionando es porque a veces no lo ves como tal, ¿no? Entonces hablamos de un liderazgo transformacional, de un liderazgo humano, ¿no? Centrado en lo humano, situacional, servicial, etcétera. Pero creo que más allá de estos bonitos conceptos, ¿no? Son bonitos conceptos literarios y que, bueno, se han ido instalando, tratando de instalar, incluso tratando de capacitar o desarrollar. Creo que hay que decir que también el ser líder no es fácil, ¿no? O sea, creo que es un punto importante. Creo que no es fácil. Y la otra, honestamente, no es para todos, ¿no? También. He visto muchísimos casos, ¿no? El clásico caso donde déjame hablar del área de ventas, creo que es muy, muy fácil o práctico de visualizarlo, donde es un ejecutivo de ventas muy bueno, con buenos resultados, ¿no? Buen desempeño, etcétera, enfocado, servicial, y lo promocionan a gerente de ventas, y como gerente de ventas, pues tal vez ya no tiene ya no es la misma función, ¿no? Ahora más de lo que tiene es que dirigir, que liderar al equipo de ejecutivos donde él estaba antes, y pues resulta que nomás no la hace, ¿no? Entonces, sí, a eso me refiero, que no es para cualquiera. Las habilidades o competencias que debe de tener un líder, creo que son específicas, más allá de complicadas, creo que son complejas, en su naturaleza, me refiero, y que no necesariamente cualquiera las aprende de la noche a la mañana, o bien las tiene ya instaladas, ¿no? Como si fuera un software. Entonces, creo que hablar de liderazgo va mucho más allá de hacer un curso, un taller. O sea, también creo que cada empresa, cada organización, cada equipo debería o tendría que conceptualizar su concepto de liderazgo.
lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, era jefe, ¿no? O sea, creo que las experiencias que hemos tenido, estas un poco macabras, podemos hablar que realmente no eran líderes como tal, ¿no? Era este concepto de jefe, el clásico mandatario, porque lo digo yo soy el que sé, ¿no? El yoísmo, habla en individual, ¿no? O sea, o en singular, no en plural, etcétera, ¿no? Digo, conceptualmente. Entonces, sí, creo que el liderazgo sigue existiendo de una manera oculta, déjame decirlo así, oculta, porque incluso cuando, o sea, yo sigo escuchando en la era moderna, hablo de ayer, donde mi jefe, ¿no? La gente se expresa. Así es. Jefe. Y es algo, van a decir, oye, pues es normal decir jefe, ¿no? No quiero decir que normal, que está bien o que está mal. Sin embargo, pues así estamos programados, ¿no? La famosa jefatura, ¿no? El jefe, la jefa. Y hoy nos ha costado mucho trabajo hablar o poder decir, no sé, que tú digas, mi líder. En algunas organizaciones, déjame decirle, en algunas organizaciones donde he tenido cercanía, sí he encontrado esta palabra o este lenguaje donde hablan de mi líder, ¿no? Y ha sido todo un cambio de cultura. Pero bueno, ahí estamos hablando de cultura, que tal vez será otro tema, otra situación. Entonces, creo que desde ahí comienza, ¿no? Desde la causa, desde la raíz o la verdadera raíz de lo que debe ser un líder. Por otro lado, y muy rápido, en cuanto a historias personales, me gustaría ahí compartir dos, una directa y otra indirecta. Cuando digo directa es a nivel personal. Sí, en una empresa que colaboré, fíjate que yo venía de una empresa donde yo decía donde se hablaba mucho de liderazgo, fíjate, se hablaba mucho de liderazgo, sin embargo, pues existían mucho más jefes que líderes, ¿no? Pero bueno, dije, es parte de su cultura, lo entendí, y después me pasé a otra empresa donde me vendieron, pues como dicen por ahí, me vendieron espejitos. Todo era fenomenal y acá yo, la verdad es que cuando estaba haciendo estos cambios, una de las preguntas que hago en las entrevistas, o sobre todo a la que va a ser mi líder o mi jefe, pregunto sobre cómo definen la cultura, ¿no? Y cuál es el que hay de liderazgo y cómo consideran que es esta cuestión de clima, ¿no? Una de las preguntas a mí me gusta saber de manera auténtica. Y bueno, pues en ese entonces me dije, no, todo fenomenal y puertas abiertas y la comunicación y acá sí hay líderes, bla, bla, bla. Pues bueno, mi experiencia fue todo lo contrario, ¿no? Cosas o frases como ya estando ahí después de los 2-3 meses donde pues ya hay un poco más de confianza, donde mi jefa, porque ahí sí puedo decir mi jefa, era una jefatura, no era una líder, mi jefa, una persona, pues creo que no está relacionado, no directamente relacionado la edad con la evolución, la transformación o la era moderna, sin embargo, pues era mucho de la vieja guardia, ¿no? Vieja guardia, pues estas personas de... ¿Qué no entendiste? Así, ¿no? Ay, el golpe en el escritorio. No, frases como, oye, Carlos, ¿no te ha gritado? ¿No? Y yo, ¿cómo? Sí, es que sí. Le grita a todos, ¿no? Cuando está Claro, estresado. claro. Sale de su oficina y se pone a gritonear. Claro. ¿Me tocó escucharla o verla gritar? Sí, a mí no. Realmente a mí no, digo, tal vez no la regué tanto, ¿no? No hice tantas cosas malas, a mí no. La verdad es que yo me manejo o trato de manejarme muy respetuosamente, a pesar de que a lo mejor existen las emociones. Yo no estoy diciendo que un líder no se puede molestar, que no se puede enojar, no, para nada. O sea, a ver, lo hablo en primera persona, por supuesto, que de repente dices, híjole, ¿no? O sea, alguien la regó en tu equipo, cometió un error o no se dieron las cosas y si estás como... Sin embargo, pues ahí viene la inteligencia emocional y por supuesto, la congruencia de hablar del liderazgo desde mi punto de vista. Entonces sí, me tocó en primera persona una jefa así, donde pues obviamente el equipo estaba permeado esto, ¿no? Y entonces me di cuenta que efectivamente pues era la ley de la jefa, o sea, es decir, se tenía que hacer lo que ella dijera, cuando ella dijera, como ella lo quisiera. Entonces, pues me di cuenta de que pues, la verdad no tenía mucho que aportar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, realmente ni yo iba a aprender su estilo, porque no lo quería aprender desde el punto de vista liderazgo, y tampoco en una cuestión de resultados, ¿no? O sea, porque decía, oye, pues yo al final del día me trajeron en un puesto directivo para realizar cambios o transformaciones o evoluciones
y resulta que nada de eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque existe un liderazgo, digamos, autocrático, ¿no? O centralizado en el yoísmo. Entonces, pues sí, me tocó decir adiós. O sea, yo fui quien dije adiós y bueno, cambié de experiencia. Y la otra, cuando digo indirecta, de una persona muy, muy cercana a mí, que ahorita incluso está pasando una situación muy similar, es una empresa diferente. Cuando digo diferente, pues es una pequeña, mediana empresa, local, nacional, donde el dueño, pues es el director general, y efectivamente, o sea, hay una carencia de liderazgo, ¿no? Ahí sí, ni siquiera hablan de liderazgo, o sea, es un tema del jefe, y el jefe dice y el jefe hace. Entonces hay un tema bien complicado en la cultura, pues porque pues es tóxica, es radiopasillo, enfocada a solamente o centralizada, donde todo está directamente, la toma de decisiones solo recae en una sola persona, y si no se hace lo que esa persona dice, pues todo está mal, ¿no? También existe esta cuestión de los gritos, de estarte casi contando el tiempo de llegada, de que casi me dice que está en la puerta esperando a que todos lleguen a las 8 y después se va a las 6 de la tarde para que efectivamente todos se vayan a las 6 y no un minuto antes. Cuestiones de estas, ¿no? Que de repente, a mí la verdad, cuando me platican estas cosas, me cuesta trabajo todavía creer que existan estas prácticas. Y aquí no me quiero poner del lado, ¿no? Ni del lado de la empresa o del jefe, ni del lado del colaborador o el empleado. Creo que más allá de esto, pues es el propósito de la empresa, y de verdad, si vamos a hablar de un liderazgo, con estos liderazgos, por nombrar algunos, en la era moderna, ¿no? Transformacionales, ¿no? Lo que dije hace rato, humanos, centrado en el humanismo, situacionales, en fin, serviciales, o un mix de todos, ¿no? Un mix de todos. Creo que hay mucha literatura alrededor de esto. Entonces, pues cuando te encuentras este tipo de prácticas, pues por supuesto que tienen un impacto. Entonces, creo que todas hemos vivido desafortunadamente este tipo de experiencias, y no sé si desafortunado, pues al final del día que son aprendizajes. Yo la verdad... Sí, son experiencias. No podríamos incluso poder hablar de esto si no nos hubiera tocado vivir este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hoy ¿cómo está? Y me gustaría pasarme adelante los puntos relevantes que esto tiene, porque más allá del chisme, insisto, más allá de la historia y que comentas de, ay, tuve una jefa que me gritaba, o tuve un jefe que era así, y el yoyista, y manoteaba, y estas cosas que a lo mejor no vamos a entrar tanto a detalle, que son del clásico jefe, del por qué lo digo yo y se hace como yo digo y cuando yo digo, porque todavía existen, desafortunadamente todavía existen. ¿Cómo esto impacta, ¿no? O sea, los principales impactos que tienen en el equipo y en las empresas o en las organizaciones. Y creo que eso es la tarea de hoy. Y cuando digo liderazgo oculto, comencé diciendo hace rato que existe un liderazgo oculto, porque estarás de acuerdo que el liderazgo pues no se aprende solo en un taller, ¿no? No sé qué opines, pero así que te digan, oye, voy a mandar a mi gente a un taller de liderazgo. Tú de verdad, a ver, esta opinión, ¿gente de verdad con un taller aprende liderazgo? Aprendes herramientas, aprendes conductas, y eso tiene que llevarse a la práctica, tiene que darse seguimiento, tiene que darse una retroalimentación. Es un proceso, pues como todo, Carlos. O sea, no somos como en la película de Matrix, ¿no? Que te conectan, listo, ya se cumple. Plug and play. Eso, no es así. Estaría padrísimo, pero no, es un proceso de crecimiento, y creo que estás tocando un punto fundamental, Carlos. Perdón, no sé si vas a decir algo. No, adelante. Adelantando, justo este tema de los que nos están escuchando, amigos, porque este tema de liderazgo es muy importante, está de moda, pero vamos aterrizándolo un poquito nosotros, qué es lo que vemos y por qué consideramos justo que es un punto fundamental. Por ahí hay investigaciones que ha hecho la Escuela de Harvard, donde ha comentado que es un flujo, es un flujo que se da, es como una cadena, es una cadenita de acciones y reacciones, en donde tenemos una persona, tenemos un líder, una persona que tiene ciertas responsabilidades, y entonces va a generar un impacto dentro de un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, las investigaciones, lo que marcan es que esta persona, este líder, marca un 70%, su influencia impacta en un 70% en el clima que se genera dentro del equipo, en este clima organizacional. Por eso es tan importante. O sea, imagínate el impacto que tiene una persona. O sea, ya es un estudio medido donde hay un impacto del 70% en el clima. O sea, vaya, ¿qué quiere decir esto? Que la organización, quiero ponerlo así, se podrá estar cayendo a pedazos,
Pero si el líder tiene una capacidad adecuada de liderar a su equipo, puede mantener unido, cohesionado. Quiero ponerle rápidamente este ejemplo y a lo mejor nos gustan, ¿verdad, Carlos? Los ejemplos un poco extremos, pero quiero que nos imaginemos a lo mejor en el Titanic, ¿no? El Titanic, o sea, quiero pensar en un líder que debe de tener estas capacidades, uno de mantener cohesionado, aunque todo se esté cayendo, y que debe de tener una capacidad de adaptar distintas distintas facetas, por así decirlo. Entonces, imaginemos el Titanic, ¿no? Se está hundiendo. Es una situación de estrés, es una situación conflictiva. ¿Cuál va a ser el líder más eficiente ahí? El que diga, oigan, a ver, levanten, a ver, pásense de este lado, todos los que piensen que la mejor opción es subirse a un bote y todos acá en este lado piensen, los que pensamos que debemos de buscar otra solución, vaya, ¿no? Como pedir opinión, o sea, estamos hundiéndonos. Y el líder más eficiente o más efectivo, el que va a dar una mejor respuesta, es el que debe de tomar una decisión en ese momento, de acuerdo a las circunstancias. A ver, recordamos en el Titanic, ¿qué es lo que hizo este primer oficial cuando el capitán no aparece? Agarra la pistola, la suena y dice, a ver, bajen los barcos, formen una línea, primero a las mujeres y los niños. O sea, no hay cuestión, no hay preguntas, se hace lo que yo digo. Pero ese es el líder que tiene la capacidad de adoptar de adoptar de poder ser flexible, ¿no? Entonces, en ese momento, aunque haya una crisis, el líder mantiene cohesionado el equipo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, por eso genera un impacto del 70% en el clima, que es ese clima, pues la percepción que tenemos los colaboradores dentro de nuestra organización. Entonces, déjame ponerte un poquito la contraparte de lo que decíamos hace rato, de hoy ese líder, ese jefe, que grita, que está mandando y que desgasta con el tiempo. Vaya, lo que decía, no es bueno ni malo, puede servir como líder en el Titanic, pero si siempre y todo el tiempo estás gritando, pues obviamente deja de ser eficiente, ¿no? Es otro líder entonces que a lo mejor tiene la capacidad de adaptar, que tiene la capacidad de moverse de acuerdo incluso a las personas, Carlos, porque cada persona necesita o requiere de ciertas características. Hay unos que respondemos mejor que otros. A lo mejor alguien que primero me explicas por qué tengo que hacer esto, primero me compartes tu idea y después me dices cómo hacerlo, perfecto, pero primero da una visión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que esa capacidad de ese líder, viéndolo así como una sombrilla, donde puede incluso hacer disminuir, si hay un clima negativo fuera, puede disminuirlo y puede mejorarlo. Creo que esa es otra característica positiva que genera un impacto. Y pues obviamente este clima organizacional que está generado en un 70% por el líder, tiene un impacto, dicen por ahí, igual estas investigaciones de Harvard, en un 30% en las variaciones de los resultados de la organización. Entonces, los números, 70% el líder impacta, y en el clima, y el clima un 30% en los resultados. Es decir, si quieres tener un resultado en tu organización, hay que fijarnos justo en cuáles son las características del líder, ¿no? Y bien lo acabas de decir, no es solamente un curso, es una serie de cosas que se requieren, pero pues sí es importante justo saber que parte de esas características del líder, pues no es un líder que siempre va a ser de una sola manera toda la vida, en todas las circunstancias, con todos los equipos, ¿no? Es como un líder, lo decimos, es como una caja de herramientas, hay que dotar a ese líder de una caja de herramientas, y pues vaya, no siempre vas a utilizar el desarmador de cruz, necesitas traer un desarmador de punta, necesitas traer una llave, entonces necesita tener esa capacidad de traer ahí sus herramientas y saber en qué momento utilizar una otra, ¿no? Sí, no sé. Totalmente, sí, totalmente. Y fíjate, quiero hacer ahorita que lo estabas mencionando, que cuando dije, ¿no? O empecé diciendo que si cuál era tu opinión respecto a la capacitación o los talleres, programas, como queramos llamarle, de liderazgo. Y ojo, hago paréntesis, no es que yo esté en contra, de hecho nosotros los hacemos, ¿no? O sea, damos estos cursos, damos estos talleres, lo dejo bien claro, no es que esté en contra, solo considero que hay un paso atrás, ¿no? O sea, un paso atrás de verdaderamente la gente, la persona que está ocupando esos puestos de liderazgos, cuenta, número uno, me atrevería a decir, cuenta con el conocimiento de lo que es un líder, ¿no? Por ejemplo, cuenta con esas competencias o habilidades, las puede adquirir, lo mencionaste ahorita, son dar herramientas,
Y creo que un punto también bien importante es la autenticidad, ¿no? O sea, hablo mucho de ser auténtico, o sea, hay muy poca gente, digo, y creo que es una de las grandes áreas de oportunidad de los que hoy se pueden nombrar líderes, que no son auténticos, ¿no? O sea, hablan de liderazgo en la cámara, ¿no? En los equipos, ¿no? En estos foros grandes, públicos, etcétera, pero realmente no son auténticos, ¿no? O sea, realmente te dan la vuelta o se bajan del escenario, atrás del foro, ¿no? Back the scenes, dicen por ahí en inglés, y son totalmente, pues, autócratas, ¿no? O irrespetuosos, en fin. Entonces, creo que un ingrediente sumamente importante en el liderazgo es la autenticidad. O sea, yo hablaría de autenticidad. Autenticidad y congruencia, ¿no? Cuando digo congruencia es lo que haces con lo que dices y lo que dices con lo que haces. Entonces, si bien un taller, un programa, un curso, diplomado, insisto, como quieras llamarle liderazgo, creo que es importante, no solo por esto o no solo con esto es que te vuelves líder, ¿no? Ay, tengo mi diploma, mi certificado, lo que sea, ya soy un líder. No, o sea, simplemente esperamos que hayas adquirido conocimientos, adquirido las herramientas o los recursos didácticos, sobre todo, ¿no? Competencias, habilidades teóricas, etcétera. Y entonces después viene una cuestión de vivencia, ¿no? Y cuando viene la vivencia, a eso me refiero de ser auténtico, de tener o echar a andar, ¿no? Hablabas, por ejemplo, esto del Titanic, echar a andar estas opciones, estas acciones, cuando una empresa pues se está cayendo, se está hundiendo, ¿qué es lo que pasa con el liderazgo, ¿no? Y efectivamente el liderazgo es el que puede llevarte a salir a esto. Entonces, si bien, insisto, creo que los programas, ¿no? Cualquier programa educativo alrededor de aprendizaje en cuestión específica de liderazgo es importante, o sea, pudiera ser fundamental. Creo que antes de eso también, insisto, o invitaría a la cuestión de la autenticidad y la congruencia. Ahora bien, ¿cómo afecta, ¿no? ¿Cómo afecta? Y lo mencionaste ahorita con este estudio que mencionaste de Harvard, donde efectivamente afecta en el clima. También afecta, quisiera hablar de otros dos puntos importantes. Uno, que creo que todos lo conocemos totalmente, pues es la rotación. Sí, la rotación se da. Incluso está probado en varios o diferentes de estas consultoras que se la pasan haciendo encuestas muy importantes y nos comparten información, cuál es el costo de la rotación. Pero más allá del costo, que tiene un costo relevante, ¿no? Que ahorita les doy un poco el dato, también hay que ver la razón, ¿no? Y la razón en muchas encuestas, cuestionarios que he visto, es, oye, ¿estás pensando en cambiar de empleo en los próximos N meses? Y te preguntan la razón, ¿no? Y sí, dentro de las primeras tres, déjenme incluso acotarlo, de las primeras tres, pues regularmente vamos a ver el tema del sueldo, ¿no? Y no porque esté bien o porque esté mal. Digo, yo no conozco hoy en día una persona que no quiera ganar más dinero, ¿no? O sea, creo que todos queremos ganar más dinero, entonces, pues esa va a estar. Lo curioso es que el tema del sueldo, que hasta hace algunos años pudiera ser el número uno dentro de estas top 3, hoy ya no es el número uno, ¿no? O sea, está a lo mejor en la tercera. La número uno está directamente relacionado con el liderazgo. Es decir, con mi jefe, con mi jefa, ¿no? Y el número dos está también directamente relacionado con la cultura, ¿no? El ambiente, el clima, estás a gusto donde estás, te sientes seguro, ¿no? Digo, en muchos países está también, lo voy a decir con mucho respeto, pero pues ahora está de moda, ¿no? El famoso wellness laboral y la importancia de toda la cuestión, por ejemplo, en México, la NOM 035, ¿no? Todos los temas psicosocial y etcétera. Sin embargo, insisto, ¿cómo es que las empresas o la afectación en las empresas vienen a través del liderazgo? Entonces, este punto de la rotación es bien importante porque más allá de que digamos, bueno, pues tiene un costo, ¿no? Y el costo puede ir entre un 50% y 150% del sueldo anual de la posición, dependiendo del impacto que tenga, claro está, dependiendo de la jerarquía o funciones o responsabilidades, pero tiene un costo y ese costo para la empresa va, insisto, desde entre un 50 y 150. Ahora bien, la rotación, que todos, bueno, déjame ser bien generalista, todos deberían de conocer su rotación y la otra, conocer las causas de la rotación. Si tienes dentro de tus primeras 5 esta cuestión del jefe, la jefa, el liderazgo, etcétera, sí deberías de ponerle atención.
Y no solo por un tema de que te cuesta esa posición. Créeme que cuando eso lo anualizas por todas las posiciones y lo haces por los últimos 5 años, te vas a dar cuenta que ahí hay una lanita que estás dejando ir, y ese sí es un gasto, no es una inversión, es un gasto totalmente de estar cubriendo posiciones porque tu liderazgo, o más bien, no sé, porque tienes un liderazgo oculto, déjeme decirlo así, porque tienes un liderazgo oculto. Hablas de liderazgo y realmente no hay autenticidad y no hay congruencia en tu liderazgo. Entonces, es un punto importante. Y ligado a este, el tercero que me gusta hablar es sobre el costo que tiene la no rotación y baja productividad. Pareciera que se escucha muy, muy lógico, ¿no? Pero déjame expresarlo ahora en una cuestión real, con palabras más normales, más del día a día. La persona que tiene un jefe, una jefa, no líder, de estos que manotean, de estos que gritan, de estos que dicen porque lo digo yo, etcétera, 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 y tiene la gran necesidad de estar en esa chamba y piensa que es su única opción, se tiene que quedar en esa chamba. Ahora, Dante, con esto que te acabo de decir, ¿cómo crees que sea su desempeño? ¿Cómo crees que sea su productividad? Estas personas, porque hay muchas, ¿estás de acuerdo? Totalmente, Carlos, totalmente. Creo que ese es el mayor de los problemas que existen en las empresas. Porque Totalmente. la persona que está por necesidad, incluso a reserva, bueno, no, ni siquiera a reserva, a pesar de tener jefes, jefas, mandatarios, y que tienen que aguantar estos manotazos, gritos, yoyismos, etcétera, ¿cómo crees que es su desempeño? Lo dijimos, Carlos, creo que justo en el último live que tuvimos, es esas personas que hacen como que trabajan, ¿no? Hago como que la empresa hace como que paga y los empleados hacen como que trabajan. Obviamente no hay un compromiso, estoy ahí sentado, pero realmente no hay una cuestión de, como dicen, no solamente ponerte la playera, deja tú, ya no se ponen la playera, ya no la sudan, o sea, solamente están ahí pues como que pasando, como que trabajo, como que hago lo que me dicen, solamente cuando me lo dicen, ¿no? Cuando me insisten. Evidentemente el desempeño se ve totalmente afectado, ¿no? Y sí que es muy importante. Yo insisto, quiero insistir un poco, amigos, los que están escuchando, creo que muchas veces nosotros podemos creer que hay un estilo de liderazgo adecuado, o puede ser que creemos que nuestro estilo de liderazgo o nuestros líderes tienen el estilo correcto, pero realmente pensemos en que la mayoría de las veces puede ser que solamente los líderes estén utilizando, de hecho por ahí incluso las mismas estadísticas lo dicen, los líderes generalmente utilizan 1, 2 estilos a lo mucho, 2 estilos, ¿no? Y la efectividad viene cuando este líder es capaz de utilizar, de acuerdo a las teorías que cada uno, ¿no? Cuando son 7, 6, los que sean, pero tiene una capacidad de poder adaptarse. Entonces, yo insisto, eso es a lo que nos hemos... ¿Y por qué lo comento? Porque estarás de acuerdo conmigo, Carlos, lo hemos visto con varios clientes. Cuando hacemos este acercamiento con nuestros clientes y platicamos y comenzamos a hacer entrevistas o analizamos información con focus group, vemos que efectivamente sus líderes tienen habilidades, por supuesto, no decimos que no, pero generalmente lo que notamos es que es 1, 2 estilos. Los directores generales nos pueden decir, no, pues es que este líder es bueno, es un buen elemento. ¿Por qué? Pues porque me trae ventas, me trae dinero a la mesa, ¿no? Es muy bueno, velo, no tengo ninguna queja. Pero cuando empezamos a indagar un poco más, incluso con estos temas de focus group, encuestas de clima, nos damos cuenta de que efectivamente el líder llega al número, pero como dicen por ahí, ¿a qué costo, no? Y eso es lo que nos... El equipo llega, pero sangrando, desgastado, y es lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a ir forzando la máquina. Es como tu maquinaria, o sea, tu máquina debe de estar bien engrasada, bien aceitada, debes de darle su mantenimiento adecuado porque te va a responder, pero no sabes hasta cuándo. Y en algún momento una pieza va a tronar o toda la maquinaria va a dejar de funcionar. Entonces, eso, amigos, amigas, los que nos escuchan, es lo que queremos un poco también resaltar, de que debemos de poner foco en eso, el que nuestro líder está dando el número en este momento, a costa de lo que sea,
no quiere decir específicamente que ese es un buen líder. Está bien estar logrando un resultado, pero vaya, hay áreas de oportunidad que podemos desarrollar, que evidentemente podríamos desarrollar para que pueda ser mejor y que no solamente esté llegando a un nivel, basal, a un nivel básico, sino que pueda ser un líder que nos ayude a llevar a nuestra organización más allá, a desarrollarla, a crecerla, que haya un mejor clima, donde la gente comience a hacer las cosas como lo decíamos el otro día, Carlos, no solamente porque me están pagando, sino porque yo realmente deseo estar aquí, deseo hacerlo. Quiero mencionarlo, tal vez suene un poco romántico, y voy a poner el ejemplo de nuevo, pero todos estos ejemplos románticos que vemos de el ejército que se levanta, está todo destrozado, cansado, sangrando, pero el líder se levanta y dice, alguien más me va a seguir en esta última batalla, y se levantan y lo siguen. ¿Por qué lo hacen? Pues por el líder, ¿no? El líder que inspira, no es el líder, digo, en este ejemplo romántico lo estoy dejando claro, donde el líder me inspira a algo, me identifico con algo, y entonces yo estoy ahí por el líder. Tú lo mencionaste, a veces no es el dinero. Tal vez en ese ejemplo romántico, ese soldado no se levanta pues porque está pensando en el sueldo, está pensando en su líder lo guía y está unido a él a través de una ideología, y lo hago. Entonces veamos en este ejemplo romántico, aterrizándolo en la organización, tiene un factor real. Yo estoy yéndome muy a lo hollywoodense si quieren, pero tiene un factor real. Muchas veces hay gente que se queda en su organización por el líder, ¿no? El otro día platicábamos, Carlos, justo de un compañero, que incluso lo tuvimos aquí de visita en un live, aquí en nuestro live, en donde él, pues, también parte de las cosas por las que se quedaba en su organización era por su líder, ¿no? Ya conozco a mi jefe, trabajo bien con mi jefe, mi líder me inspira, trabajo bien con él, me enseña, me ayuda. Es un líder que en lugar de estarse enfocando en el error, se enfoca en la solución. He de reconocerlo. Yo también tuve un líder donde, oye, la regué, y cuando entras a la reunión estás esperando el coco, y en lugar del coco, a ver qué vamos a hacer, cómo lo resolvemos, pum, 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 ¿me entiendes? Entonces, esos son los líderes a lo mejor que inspiran, y eso por eso es lo importante que resaltamos el poder trabajar en eso. Perdóname, me subí al caballo y ya no me quería bajar. No, quédate. Totalmente, fíjate ahorita que lo dijiste, ¿no? Y en este ejemplo, por ahí con dos clientes que estuvimos trabajando esto, hablábamos de esto, ¿no? Y esta es la pregunta. Tus líderes, vamos a generalizar, tus líderes, ¿qué inspiran? ¿Qué tipo de vibración inspiran? ¿Una vibración alta o una vibración baja? ¿Qué quiere decir esto? Inspiran alto, es decir, y lo hablaste ahorita en un sentido un poco romántico, inspiran positivismo, inspiran desarrollo, ¿no? Sí. Tienen motivación, hablan en plural, etcétera, o inspiran bajo, con gritos, inspiran miedo, inspiran frustración, cero toma decisiones porque él es el que sabe, etcétera. Entonces, aquí viene la pregunta que queremos dejarte. ¿Tus líderes qué inspiran hoy? ¿Qué es lo que inspiran? ¿Qué inspiran? ¿Inspiran una vibración alta o inspiran una vibración baja? Creo que aquí no hay como puntos medios, no sé qué tengas de opinión, porque si hubiera puntos medios, entonces caerían en lo que bien dije hace rato, es incongruente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí es como buena onda, pero luego es como mala onda, ¿no? O sea, no es como que, pues a veces grita, pero pues es normal, es parte no de lo su racionalices, es malo. pero da resultados, como dices, ¿cómo da resultados? Ahora imagínate un líder que verdaderamente congruente y auténticamente vibre alto. ¿Y qué es lo que va a inspirar? Imagínate cómo va a ser tu empresa. Imagínate cómo va a estar tu equipo, vibrando alto. Entonces, un líder que no vibra alto, que vive en lo contrario, a pesar de que dé resultados, créeme que te está costando. Créeme que te está costando. Y lo probamos con una empresa. Cuando hicimos este focus group, como dices, de diagnóstico, antes de solo vender un taller de liderazgo, realmente generas un análisis, un diagnóstico para conocer la cultura, ¿no? Conocer qué dicen los otros, 360, en fin, para que realmente puedas tener información y digas, mira, yo creo que antes de pasar a un taller de liderazgo,
necesitamos hablar de otro tipo de herramientas o productos para poder enfocarnos y hacer un cambio, un verdadero cambio de liderazgo. Porque puede ser una persona, pueden ser dos o pueden ser todos. Entonces, es importante que te hagas esta pregunta. Ahora bien, ¿cómo solucionas esta cuestión? Pues bueno, yo podría decir que a veces creo que nos complicamos de más. Creo que es bien sencillo, ¿no? O sea, la verdad es que, ¿cómo quieres solucionar o qué es lo que te puede hacer para solucionar? Pues definiendo tu propósito, definiendo qué es lo que realmente quieres, ¿no? En respecto a gente, una estrategia real de gente, o sea, qué es lo que quieres con la gente. Y esto va a estar traducido o va a ser igual, así matemáticamente hablando, va a ser igual a lo que quieras de tu rentabilidad, ¿no? O sea, porque no solamente es tener un curso de capacitación. Regularmente a mí me gusta hacer preguntas cuando empezamos a dar un curso, cuando empiezo a dar un taller, programa, lo que sea, y hago esta pregunta de ¿por qué están aquí? ¿O para qué están aquí? Y en muchas ocasiones, muchas personas, pues mi empresa me mandó, ¿no? Ya desde ahí, pues ya valió, ¿no? O sea, ya valió porque seguramente esa persona, pues aprenderá algunas cosas. Solo no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, no es solo capacitar o generar solamente por eso. Creo que hay que alinear varios elementos fundamentales antes de esto, ¿no? Cuestiones de inteligencia emocional, cuestiones de madurez profesional, claridades en los roles, definición de la cultura y la comunicación, si existe o no existen canales formales de comunicación, y esto va a hacer que el líder pueda entender, ¿no?, que hay un verdadero trabajo atrás y que no solamente es el policía o es vigilar si la gente chambea o no, si llegó temprano o no, si se va a comer una hora o no, de verdad, quítense ya de esas cosas. Ahora, estamos hablando de liderazgo, ¿no? Estamos hablando de liderazgo, por ahí varios me podrán decir, oh, es que también los colaboradores y trabajadores luego abusan, ¿no? Y llegan bien tarde todo el tiempo y se toman más de una hora y media, etcétera. Pues efectivamente por eso, y por ahí dicen, ¿no? El líder es el ejemplo, y lo dijiste hace rato, ¿no? El líder es el que va a tomar decisiones, sí, solo de dónde las va a tomar. Las va a tomar de dónde, con la racionalidad, las va a tomar de la emocionalidad y con qué, sobre todo, con qué experiencia o base las va a tomar. Entonces, eso se llama cultura. Eso se llama cultura. Eso se llama cultura organizacional. No es que los empleados sean huevones, perdón, ya lo dije, no es que los empleados sean que no hacen desempeño. No, a ver, espérame, ¿cuál es tu cultura? ¿Cómo está tu cultura? ¿Y cómo está tu liderazgo? Porque van uno a uno, o sea, van uno a uno. Entonces, la solución es bien sencilla, que tú tengas primero claro tu propósito y qué cultura quisieras tener, el wish list, como dicen por ahí, ¿no? Y para esto, Dante, estarás de acuerdo que si bien cada empresa es un ecosistema diferente, y lo que le puede funcionar a una, no le funciona a otra, ¿no? Entonces, desde este punto, pues nosotros lo que hacemos es generar estos diagnósticos tempranos, déjame decirle así, o iniciales, para que verdaderamente encuentres la mejor solución. Porque realmente pues no hay fórmulas mágicas, ¿no? O sea, no hay fórmulas mágicas como tal. Lo que sí hay son procesos, herramientas y sobre todo, la habilidad de poder liderar, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada equipo, que cada empresa conozca y defina su situación actual, y si esta no es la que espera el dueño, el director general o lo que sea, pues entonces tienes que hacer algo bien sencillo. Da clic, ¿no? Por acá nos pones un comentario, contactas a Dante, contactas a Carlo, vamos a poner por ahí nuestros datos ya de todo lo que estamos haciendo y podemos ayudarte a que tu liderazgo sea diferente. ¿Cómo ves? Totalmente, Carlos. Es justo lo dices, no hay una receta mágica, cada organización es distinta y creo que en eso reside el poder tener esa capacidad vaya, que tengamos un punto inicial, como acabas de decir, por dónde vamos, tenemos un norte, podemos tener una percepción de dónde yo, director general, creo que va la cosa, pero es importante tener este punto de vista externo y apoyarnos, a lo mejor varios clientes con los que hemos apoyado y podemos, hemos encontrado otras opciones para poder soportar el crecimiento, el desarrollo de nuestros líderes. Totalmente, entonces hablemos de liderazgo, pero hablemos de liderazgo congruente, de liderazgo auténtico.
no solamente de liderazgo marquetero, ¿no? Por ahí, verdaderamente seamos congruentes, seamos auténticos y nosotros te podemos ayudar para que este liderazgo no sea oculto o behind the scenes solamente y que verdaderamente esté enfocado. ¿Enfocado a qué? Pues claro, la empresa es un negocio, hay que entenderlo, ¿no? Y la empresa está para ganar dinero, o sea, eso también desde el punto de vista que lo quieras ver, empleado, como etcétera. Jefe, mandatario, director, gerente, lo que quieras, es una empresa y eso hay que entenderlo. Ahora bien, también es importante, pues, ser auténtico y congruente del otro lado, ¿no? Ya hablaremos después de la vista de cómo impacta el liderazgo en los empleados o los colaboradores. Sin embargo, créeme que la fórmula secreta es tu cultura organizacional. Evalúa tu cultura organizacional. Créeme que es una métrica, un indicador bien importante para que tú puedas desarrollar planes, objetivos, etcétera, enfocados a la gente, porque la gente es la que hoy hace los procesos, ejecuta las funciones, y genera los resultados. Entonces, una cultura sana, una cultura organizacional enfocada a resultados y a gente, creo que consideramos que es la fórmula secreta. Ahí está. ¿Quieres que te ayudemos? Contáctanos. Por aquí estamos en Adenti Consultores. Dante y Carlos estamos para apoyarte, para ayudarte y seguiremos hablando de este y otros temas, Dante, para que no perdamos estas cuestiones. Y pues listo. ¿Algo más, Dante, para cerrar? No, un gusto y claro, seguimos platicando, seguimos por acá. Buenísimo, excelente cierre de semana, cuídense mucho, hablamos pronto y hablemos sobre todo de liderazgo auténtico y congruente. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.